Señores, No, profe. ¿cómo están? Hola. ¿Todo Bien, bien? bien. Disculpen la demora, por favor, ¿sí? Tranquilo, tranquilo. Bueno, ¿visualizan esa pantalla? Sí. Bueno, vamos a continuar con intercambiadores de calor, pero vamos a ver algo más sobre un nombre que se llama método de la efectividad de la transferencia de calor. Se abrevia NTU. Ustedes ya saben que los intercambiadores son aparatos que permiten intercambio de calor entre dos fluidos sin mezclarse ambos, ¿verdad? Es decir, que no se permite la mezcla de los fluidos. Estos se fabrican, rememorando un poquitito, en diversos tipos, siendo el más simple el de doble tubo o tubo doble. En uno de los tipos de flujo paralelo, tanto el fluido caliente como el frío entran en el intercambiador por el mismo extremo y se mueven en la misma dirección. Eso es lo que tienen que tratar de interpretar. En tanto que en uno de contraflujo o contracorriente, los fluidos caliente y frío entran en el intercambiador por extremos opuestos y fluyen en direcciones opuestas. No olviden de los nombres, contraflujo o contracorriente. En los intercambiadores compactos, los dos fluidos se mueven perpendiculares entre sí. Y a esa configuración de flujo se le llama de flujo cruzado. Habíamos dicho que lo de flujo cruzado puede ser no mezclado y mezclado. Otro tipo común de intercambiador que se encuentra en las aplicaciones industriales son los de placa, de tubo, de coraza, etc. En un intercambiador, la transferencia de calor suele comprender la convección en cada uno de los fluidos y conducción a través de la pared que los separa. Entiéndase bien esto. Los fluidos suelen comprender transferencia de calor por convección de los fluidos y conducción a través de la pared que los separa. Entonces, en el análisis de los intercambiadores de calor resulta conveniente trabajar con un coeficiente que es la de transferencia de calor total o global o una resistencia térmica total R, como se muestra en la ecuación acá. Vean ustedes que la inversa del coeficiente global por el área superficial del intercambiador es igual a la resistencia térmica. Y por supuesto, esto también, como estamos hablando de convección de los fluidos, entonces tiene un cierto valor a la entrada como también a la salida y la resistencia térmica de la pared del equipo. Entonces acá nos indican que los subíndices I sub 0 y I sub 0 se refieren a la superficie interior y exterior de la pared que separa los dos fluidos. Cuando el espesor de la pared del tubo es pequeño y la conductividad del material del tubo es elevada, la última relación se simplifica para quedar en lo que sigue. Es decir, la resistencia a la pared acá en esta ecuación se desprecia. ¿Se están dando cuenta? Cuando la pared del tubo es pequeño, se desprecia la resistencia térmica. Entonces acá tenemos lo ideal, lo importante en esta relación es que el coeficiente global total es igual a la superficie, el coeficiente global interior igual al exterior. O sea, en todas partes es igual. También es interesante considerar los efectos de la incrustación, tanto para la superficie interior como la exterior de los intercambiadores. Y se pueden tomar en cuenta por medio de la siguiente relación. Esto es importante también que memoricen un poquitito. Entonces van a tener
Los fluidos tienen su coeficiente de convección, la inversa de su coeficiente de convección, interior y exterior, todo por su área superficial. Además, como estamos hablando de incrustación, también se considera la incrustación de la pared interior como también exterior. Y por supuesto, en la resistencia térmica del tubo, que es el logaritmo natural del diámetro exterior sobre el interior dividido 2pi KL. No se olviden de estas ecuaciones. Prácticamente en todo, cuando les da este coeficiente interior o exterior, siempre van a estar utilizando esta ecuación. Entonces ya les estoy alertando de eso, por favor. En un intercambiador bien aislado, la razón de transferencia de calor desde el fluido caliente es igual a la razón de la transferencia de calor hacia el fluido frío. Entonces acá tenemos, de estas relaciones podemos sacar el balance térmico. Entonces, si en una de las temperaturas no tenemos, entonces tenemos que calcular el flujo de calor y como son iguales, entonces de esa relación se puede sacar la otra temperatura. De los dos métodos usados en el análisis de los intercambiadores de calor, el de la diferencia de temperatura media logarítmica, LMTD, es el más adecuado para determinar el tamaño de un intercambiador cuando se conocen todas las temperaturas de entrada y de salida. El método de la efectividad, NTU, este es otro método. Es el más adecuado, dice, para predecir las temperaturas de salida de las corrientes de los fluidos caliente y frío en un intercambiador específico. Esto más bien siempre se utiliza cuando estamos hablando de casco y tubo. En el método de la LMTD, o sea, el método de la temperatura media logarítmica, la razón de la transferencia de calor se determina a partir de la ecuación flujo de calor igual al coeficiente global total de transferencia de calor por el área superficial por la diferencia media de temperatura logarítmica. Con el método de la diferencia media logarítmica, la tarea es seleccionar un intercambiador que satisfaga los requisitos prescritos de transferencia de calor. El método debe seguirse en el proceso de selección. El método que debe seguirse en el proceso de selección va a ser lo siguiente. Primero se selecciona el tipo de intercambiador de calor apropiado para la aplicación. Seleccionado el tipo de intercambiador. 2. Se determina la temperatura desconocida de entrada o de salida. Eso en el caso del intercambiador que nos está dando. Y la razón de transferencia de calor mediante el balance de energía. Lo que estábamos mencionando anteriormente con esta ecuación, el balance de energía. Tercero, calcular la diferencia de temperatura media logarítmica y el factor de corrección si es necesario. Normalmente vamos a estar teniendo en consideración este factor F cuando estamos hablando de casco y tubo, no se olviden. También se debe seleccionar o calcular el valor del coeficiente de transferencia de calor total. Eso en el caso de que si no nos dan, por ejemplo, el total, tenemos que calcular el interior y el exterior, o sea, cuando entra y cuando sale. Y para hallar el total del coeficiente global total. También se debe calcular el área superficial de la transferencia de calor. Todo este proceso nosotros estamos siguiendo, ¿no? La tarea se completa al seleccionar un intercambiador de calor que tenga un área superficial de transferencia de calor igual al área a su vez que el área superficial o mayor que esta.
no menor. Una segunda clase de problema que se encuentra en el análisis de los intercambiadores es la determinación de la razón de transferencia de calor y las temperaturas de salida de los fluidos caliente y frío para valores prescritos de gasto de masa y temperatura de entrada de los fluidos, cuando se especifican el tipo y tamaño del intercambiador. Por esa razón, entonces, este método NTU es interesante para determinar los coeficientes de temperatura a la salida. En este caso se conoce el área superficial de transferencia para la transferencia de calor del intercambiador, pero se ignoran las temperaturas de salida. En este caso, la tarea es determinar el rendimiento con respecto a la transferencia de calor de un intercambiador específico. O bien, si un intercambiador del que se dispone en el almacén realizará, o determinar si un intercambiador del que se dispone en el almacén realizará el trabajo que nosotros queremos. Pero normalmente el ingeniero tiene que estar capacitado. Usted como ingeniero electromecánico tiene que estar capacitado para ver el equipo más adecuado y no utilizar el primer equipo que encuentre. ¿Por qué? Porque tienen que conocer las características o características técnicas o las especificaciones de funcionamiento. Porque puede que no se cumpla, entonces pueden dañar algún equipo o los equipos asociados. Bueno, el método de efectividad NTU, entonces, se basa en un parámetro adimensional llamado efectividad de la transferencia de calor, epsilon, y es igual a la relación de la razón de transferencia de calor real y la razón máxima posible de la transferencia de calor. Esto es importante recordarlo. La efectividad de la transferencia de calor, epsilon, igual a la razón de la transferencia de calor real dividido la razón máxima posible de la transferencia de calor. La razón de la transferencia de calor real de un intercambiador se puede determinar con base en un balance de energía en los fluidos caliente y frío. Entonces se puede expresar de la siguiente manera. Ustedes tienen acá cómo pueden calcular, tanto para fluido caliente como también para fluido, o sea, fluido frío como también fluido caliente. En el fluido frío ustedes tienen la temperatura de salida menos la temperatura de entrada, porque normalmente la temperatura de salida es mayor en el caso de los fluidos fríos. En el caso del fluido caliente es la temperatura de entrada menos la temperatura de salida, por su coeficiente, por su calor específico, por supuesto. Entonces acá se está sintetizando nomás que CSUC es la masa por el calor específico del fluido frío, y en el caso del calor específico del fluido caliente, igual a la masa por el calor específico del fluido caliente. También a este producto se le conoce también por capacidad calorífica del fluido frío y caliente. Además del coeficiente, también podemos llamarle capacidad calorífica. Pero la razón es decir, la masa por su calor específico es razón de capacidad calorífica. Bueno. Lo que estábamos diciendo, vamos a chequear un poco con este problema. Entonces, este problema dice lo siguiente. Como ustedes ven, es un intercambiador de 2 pasos de tubo, 4 pasos de tubo y un paso de casco. ¿Se dan cuenta? Entonces, el agua caliente está circulando por el tubo y el casco, el fluido más frío. Entonces, ¿qué dice el problema?
Se usa un calentamiento de glicerina en un intercambiador de calor de pasos múltiples. En este caso, 4 pasos. Entonces, acá, ¿qué tenemos? Se usa un intercambiador de calor de 2 pasos por el casco. Este es el casco, 2 pasos. Y 4 pasos por los tubos. Ustedes ven acá. Entra acá, en el mismo paso del casco, tenemos 2 pasos de tubo. Y entra en el segundo paso del casco y tenemos otra vez 2 pasos de tubo. Entonces, 4 pasos de tubos para calentar, ¿qué cosa? Glicerina desde 20 a 50 grados centígrados por medio de agua caliente, la cual entra en los tubos de pared delgada de 2 centímetros de diámetro a 80 grados centígrados y sale a 40 grados centígrados. La longitud total de los tubos en el intercambiador es de 60 metros. El coeficiente de transferencia de calor por convección es 25 vatios sobre metro cuadrado, grado centígrado. Del lado de glicerina, es decir, hacia el lado del casco. ¿Estamos? Y 660 vatios sobre metro cuadrado, grado centígrado del lado del agua. Entonces, nos dice determinar la velocidad de transferencia de calor en el intercambiador en las siguientes condiciones. Antes de que tenga incrustación y después de que se presenta esta sobre las superficies exteriores de los tubos con un factor de incrustación de 0,00, o sea, 6,10 milésimas metros cuadrados, grados centígrados sobre vatios. Es resistencia térmica. Este parámetro de resistencia térmica nos está indicando. Bueno, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Nosotros, por un lado, tenemos la longitud del tubo, tenemos el diámetro del tubo y podemos calcular el área superficial del intercambiador, o sea, de los tubos. Entonces acá nos quedan, esto nos da este producto 3,77 metros cuadrados. Una vez que tengamos el área, nosotros ya, ¿qué tenemos? Tenemos que el flujo de calor, por intercambio de calor, podemos calcular a través de esta fórmula. Flujo de calor o transferencia de calor va a ser igual al coeficiente global total por el área superficial por el factor de corrección por la diferencia media de temperatura logarítmica para contraflujo. Como ustedes ven acá, cómo están los flujos, ¿verdad? En contraflujo. Bueno. Entonces, el factor de corrección y la temperatura media logarítmica tenemos que determinar. Por un lado, por eso es importante ubicar si es un intercambiador de contraflujo, nosotros tenemos que la temperatura, por ejemplo, tenemos acá la temperatura del fluido caliente, por un lado, que es 80, y por otro lado, que es 50, que es la salida. Esto es, o sea que el delta T1 va a ser la diferencia entre 80 menos 50, que nos muestra acá. Lo que quiero que miren el gráfico.
Por un lado entra el fluido caliente y por el otro lado sale el fluido frío. Eso es el lado para calcular el delta T1. Y para calcular el delta T2 va a ser igual a la temperatura del fluido caliente menos la temperatura del fluido frío, que es 20. ¿Se dan cuenta? Entonces, acá tenemos que la temperatura media logarítmica va a ser igual a 24,27, resolviendo toda esta ecuación. Bueno, como nos pide el factor de corrección, entonces tenemos que ver qué cosa. Primero tenemos que ver que el factor P y el factor R, que son funciones del factor de corrección. ¿Y cómo se calcula? Acá nos da la forma cómo se calcula. El fluido caliente, vamos a mirar un poco otra vez. El fluido caliente entra a 80 y sale 50. Entonces, ¿qué vamos a tener? Tomamos los fluidos que circulan por el tubo, que es 80 menos 40. O al revés, entra 40 menos y sale 60, 80. Entonces, en la parte de abajo tenemos que el fluido frío, o sea, la temperatura de entrada del casco menos la temperatura de salida del fluido del tubo. Traten de memorizar de esa forma. Entonces, miren otra vez su gráfico y vean. Entonces, por un lado es la temperatura del fluido, la temperatura de salida del fluido frío menos la entrada. Otra voz, del fluido caliente que circula por los tubos. La temperatura de entrada del fluido al tubo menos la temperatura de salida. Dividido la temperatura de entrada al casco menos la temperatura de entrada del tubo. Y eso nos da un factor de 0, un resultado de 0,67. La misma operación se hace para la R. ¿Por qué razón? Porque a nosotros nos da ahí en esa curva, para el caso de un paso de tubo, un paso de, o sea, 4 pasos de tubos, tiene su curva correspondiente y todo viene en unidades pares. 1 de casco, 2 cascos, entonces se va duplicando también los tubos por cada duplicación de cascos. Entonces, en la R nos da 0,75 y eso nosotros entramos en las curvas. Después podemos chequear eso. Nos da el factor 0,91. Entonces eso ustedes después en sus casas pueden chequear. ¿Por qué? Porque tienen la curva, tienen cómo se hace, o sea, tienen cómo determinar, ubicar estos valores de acuerdo a esta ecuación y determinar el factor de corrección por incrustación. En el primer caso nos pide que no se tenga en cuenta la incrustación. Entonces el coeficiente de transferencia de calor total va a ser igual, se desprecia la resistencia por
incrustación. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos que la resistencia térmica por convección es 1 sobre H. Entonces, eso es lo que tenemos acá. Entonces, como el coeficiente global de transferencia de calor total es 1 sobre R, entonces tenemos acá las R, R1 y R2. Entonces, tenemos la H sub I a la entrada que es 160, o sea, interior, y al exterior 25 vatios. Resolviendo eso nos da 21,6 vatios por metro cuadrado grados centígrados. Entonces, la razón de transferencia de calor queda de la siguiente manera. Tenemos que el factor de corrección es 0,91 y tenemos que el coeficiente global total es 21,6, que ya calculamos ahora. Y la temperatura media logarítmica que nos dio 24,7. Esto lo tenemos acá. En el segundo caso, esto nos da 1830 vatios. Cuando se considera la incrustación, como pide en el segundo punto, vamos a tener lo siguiente. Tenemos que considerar la R. La R de incrustación, que era 6/10 milésima metro cuadrado grado centígrado sobre vatios. Entonces, resolviendo esta ecuación, tenemos 21,3 vatios sobre metro cuadrado grados centígrados, que es el coeficiente global total teniendo en cuenta el factor de incrustación. Por lo tanto, el coeficiente, o sea, la transferencia de calor va a ser 1805. ¿Y por qué 1805? Ya que es menor que 1830. Porque aparece acá este factor de incrustación. El factor de incrustación es como una resistencia, en el caso de un circuito eléctrico, es como una elevada resistencia. Entonces, en este caso, una elevada resistencia mecánica, es decir, térmica, que dificulta el flujo de calor. A eso se refiere. ¿Por qué razón? Porque tiene que recibir calor de afuera. O transmitir calor de adentro para afuera. Bueno. ¿Alguna consulta, pregunta? ¿Les quedó claro esto? Sí, la verdad que bastante claro, bueno. Bueno, lo que ustedes tienen que chequear después, Paso a paso. los valores de P y de R para no fallar, ¿sí? Para sacar el factor de corrección. Y no olvidar cuándo utilizar el coeficiente de incrustación. ¿Estamos? Que es como una resistencia térmica. Entonces tienen que ubicarlo en el lugar donde les pide realizar el cálculo. ¿Estamos? Sí, profe. Bueno. Este es más o menos conocido, pero es un poco diferente otra vez. Este dice, se conduce una prueba para determinar el coeficiente de transferencia de calor total en un radiador automotriz, el cual es un intercambiador compacto de agua hacia aire y de flujo cruzado, en donde los dos flujos, aire y agua, no se mezclan. El radiador tiene 40 tubos con diámetro interno de 0,5 centímetros y longitud de 65 centímetros.
en una matriz de aletas de placa con muy poco espacio entre sí. El agua caliente, como ustedes ven ahí, entra a 90 grados centígrados. Entra en el tubo. Y sale a razón de 0,6 kilogramos por segundo. Y sale a 65 grados. El aire fluye a través del radiador por los espacios entre las aletas y se calienta de 20 grados hasta 40 grados. Nos pide determinar el coeficiente de transferencia de calor total de este radiador con base en el área de superficie interior de los tubos. Opa. Determine el coeficiente global, coeficiente de transferencia de calor total de este radiador con base en el área de la superficie interior de los tubos. Bueno, como primera condición tenemos que conocer el calor específico del agua y también del aire. Entonces, en este caso particular, tenemos, ¿qué cosa? Principalmente el agua, lo que necesitamos, uno de los fluidos, porque una vez que calculamos el fluido, el flujo de calor, ya tenemos todas las temperaturas. Entonces podemos calcular la diferencia media logarítmica. Por esa razón acá el aire ya no necesitamos su calor específico. Entonces el calor específico del agua, para esa temperatura, para la temperatura promedio de ambas temperaturas, que viene a ser 75,2, 77,5, es 4,195 kilojoules por kilogramo grados centígrados. Esto está tabulado en cada libro de transferencia de calor tiene una serie de tablas. Entonces, usted tiene que dar esto en esas tablas que nos da el libro. Bueno, todos estos problemas que yo le estoy dando va saliendo. Mi libro base es el libro de Sengel, de transferencia de calor y masa. Entonces, Profe, ¿qué edición es tuyo? ¿cómo? ¿Cuál es la edición que usas? El libro de transferencia de calor de Sengel. ¿Qué edición es, profe? Y bueno, tengo la tercera y la segunda también. Ah, ya. No sé si Excelente. ustedes tienen. Esto ustedes pueden bajar de internet Nosotros tenemos la tercera. a la tercera. Y bueno, y se Sí. reparten entre todos, entonces ahí pueden estudiar tranquilamente. Así mismo. ¿Está? Sí, profe. Vean todos los materiales que yo les doy y después revisen el resumen y los problemas que se dan. Independientemente, también yo uso otros libros de tal manera para las cosas que no está claro en para que ustedes puedan entender fácilmente. Claro. Está el de Crave Bond y también el de Incropero. También todos son de transferencia de calor. Pero este está muy sencillo y muy fácil de entender. Así mismo. Por eso les recomiendo. ¿Estamos? Sí, profe. Bueno. Una vez que nosotros tengamos la temperatura media logarítmica, que en este caso nos da, saltamos una serie de cosas. Estábamos hablando del calor específico, que está tabulado en la tabla. Lo vamos a encontrar en la tabla A9. Ya que tienen el libro, entonces pueden chequear en esa página. Está en hacia la parte de atrás del libro. Entonces el balance de energía tiene que ser el flujo, el flujo de calor del fluido frío igual al flujo de calor del fluido caliente.
¿Por qué razón? Porque el fluido, en algún momento dado, los fluidos se equilibran sus condiciones técnicas, entonces quedan en un mismo estado. Por eso hablamos de un balance de energía. ¿Estamos? Eso habíamos definido en los primeros capítulos del, creo que de termodinámica y también de transferencia de calor. Una vez que tengamos entonces el calor específico del agua para la temperatura promedio que nos da, téngase en cuenta también acá que no es el calor, la temperatura promedio no es igual a la media logarítmica de temperatura. O sea, esto lo pueden usar como media diferencia de temperatura media logarítmica, ¿ok? Estoy llamando la atención de estas cosas porque hay gente que quiere confundir y comete esos errores. Además, otra cosa también posteriormente le voy a llamar otra vez la atención acá. Una vez que tengamos entonces el flujo de calor, o sea, el coeficiente del calor o el calor específico, nosotros podemos determinar el flujo de calor el intercambio de calor del agua. Entonces, nosotros tenemos todos los datos. El flujo entra en el equipo a 90 grados con una masa, con un flujo de masa de 0,6 kilogramos por segundo y sale a 65 grados. Entonces, esto nos da 62,93 kilovatios. Tenemos que calcular el área de transferencia de calor del lado de los tubos, que es el área superficial total de esto, y se determina a partir de la siguiente ecuación. El área total vendría a ser, individual sería, en este caso es total porque se multiplica por la cantidad de tubos. Entonces ustedes tienen que el área lateral es pi diámetro por la longitud, ¿verdad? De los tubos.